complacen con esto, porque la política para ellos son los trucos que ellos practican para adueñarse de los pueblos islámicos. La política de ellos está contra la gente, contra la política que Dios quiere para la gente, y cualquiera que quiera desviarse de la política que Dios define en el Islam, camina en la ignorancia hacia los días de la ignorancia. Como, como vemos hoy en día que la gente busca en los líderes de las iglesias las conclusiones, o sea, buscan las opiniones de los líderes espirituales y políticos sobre los enviados de Dios y sobre las leyes de Dios y los libros de Dios, pero no buscan en el libro de Dios y en los enviados y sus dichos la verdad sobre estas personas que nos dominan. Exactamente. Entonces, ya esta es el primer error en cuanto al buscador de la verdad y aquel que una persona que verdaderamente se siente mal. Y es algo que es muy contradictorio, porque incluso en los libros y en las escrituras sagradas sale que las personas no deben seguir a las personas avariciosas ni a los falsos clérigos, y todo eso estaba bien plantado ahí. O sea, como para que uno tuviera en serio la noción de quién seguir, de qué persona está orientada y qué persona no está orientada. Y aún así, o sea, estas personas que son de las que el libro dice que no te le acerques, te hablan del libro y a ellos les pertenece. Entonces es irónico, ciertamente, porque el libro lo escribieron los justos y les fue inspirado a ellos. Y lo utilizan los injustos a su favor. Entonces eso es como que la gran apariencia y realidad en esa situación, muy distinta. Mientras que los humildes que buscan conocer y buscan verdad son oprimidos y tildados de gente conspiranoica o gente que está loca, terrorista, o de alguien que amenaza los planes para que haya un mundo pacífico según sus planes. Sí. La política podríamos decir que está íntimamente ligada al gobierno y al gobernante, porque la política de un tirano es engañar, herir a la gente y asediarnos culturalmente, limitando a la gente en cuestiones de desenvolvimiento propio, tanto como también de inspiración, sí, de libertad, de expresión. Todo está limitado, pues, porque ellos imponen las reglas. Y obviamente las reglas no favorecen a ellos, o sea, ellos perjudican a nosotros. Son los mandatarios también. Bueno, y uno de los fines de ellos es esparcir la corrupción y la opresión entre los siervos. Y Allah dijo: desean seguir juzgando como en los tiempos de la ignorancia. Para quienes tienen certeza, ¿quién puede juzgar mejor que Dios? También dijo Dios: quienes no juzguen con lo que Allah ha hecho descender, serán los que ocultan la verdad. Y Allah dijo: y quienes no juzguen conforme a lo que Allah hizo descender, serán los opresores. Es decir, si ya una persona sostiene cierta verdad o cierta información o algo que pueda esparcir, justificar y pavimentar el mejor camino de la sociedad y de la gente en la misma, y buscar un bien en común y buscar establecer la verdadera justicia, ¿por qué no aplicar su conocimiento a ello? En base a eso, y brindarlo y no ocultarlo. De lo contrario, no estaría clara la intención de la persona. Se pierde la credibilidad. Y eso es lo que básicamente sucede hoy en día, que cada vez que ellos van a hacer un tratado, o van a imponer una nueva ley, o van a hacer algo, lo hacen en secreto. Y a lo que ves, hay una nueva ley y tienes que acatarla. Y ni siquiera te consultaron, ni siquiera votaron. Solo es así. Y las constituciones son totalmente alteradas también. Las constituciones de los países, o sea, es como lo que han hecho con la Biblia, es lo mismo. Crean un pacto, incluso es peor aún, porque el pacto de la Biblia no lo hicieron ellos, pero ese pacto sí lo hicieron ellos. Las constituciones, por ejemplo. Y ellos las violan en todos los aspectos posibles. Y son la misma palabra que Dios. Y son contradictorias la una de la otra, y se hablan de una comunidad y de una verdadera unión entre seres humanos, como lo es el UNASUR o la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, ¿por qué todas esas leyes difieren las unas de las otras?
y no se complementan como una de verdad. Lo que buscan es complementarlas de una forma que pueda justificar el control y el dominio que tienen sobre la gente. Y es un tema que les voy a recitar algo de un libro del imán Ahmad al-Hasan, del desierto, el desierto o el camino a la... Y, y en una parte que él dice, y Alá dijo, y quienes no juzguen conforme a lo que Alá hizo descender, serán de los opresores. O sea, refiriéndose a que quien no se apoye verdaderamente en las escrituras y las leyes impuestas por nuestro Creador, por Dios Todopoderoso, las alabanzas sean hacia Él, serán los tiranos, y serán de aquellos que oculten la verdad. O sea, que los gobiernos en los que vivimos hoy en día, y incluso los gobiernos religiosos en los o sea, que tienen cierto poder en el mundo, como el Vaticano o como en muchas partes que, bueno, ya se ha mezclado un poco, por ejemplo, en Irán, como los ayatolás permitieron que fueran a elecciones cuando ahí siempre había sido el líder elegido, ¿me entiendes? Y, y se fueron hasta, o sea, se fueron mezclando con conceptos de Oriente, pues. ¿Sí sabes lo que digo? O sea, como fueron filtrando, fueron justificando la misma doctrina de ellos, pero con innovaciones pero filtrando, exacto, filtrando innovaciones de otras religiones y sectas para que se pudiera terminar de esparcir por el resto de la cultura. Un control totalitario. Exacto. Bueno, aquí lo que habíamos escrito sobre el Vaticano, que podemos ver el ejemplo de la Ciudad del Vaticano como un Estado que está imponiendo ese control totalitario y que sirve como ejemplo para otras culturas, porque la mayoría la religión más dominante es el Islam, gracias a Dios. Pero el cristianismo y el catolicismo y los evangélicos, todo eso deriva del mismo cristianismo, y el cristianismo viene de los testigos de Jehová, vienen de lo que esparcen, de lo que difundan en el Vaticano. Entonces, son sectas del cristianismo. por esta razón, muchísima gente alrededor del mundo va a querer apoyarse sobre estos cimientos en los que se está construyendo esta nueva régimen, podemos decir, porque ya no se trata de algo religioso solamente. Sí, es básicamente el nuevo orden mundial. Y esto es que ¿cómo te explico? Una organización que está compuesta por política, por, por la religión, por el colectivo, por sectores elitistas y plutocráticos a nivel mundial. Y el nuevo orden mundial es una teoría que afirma que es la existencia de un plan diseñado con el fin de imponer un gobierno único, o sea, un control totalitario absoluto sobre la gente, o sea, de estas organizaciones, pues, que trabajan en la sombra. Y básicamente eso se ha ido hasta allá, pues. O sea, y de ahí es donde viene toda esa confusión y esa transversalización de los versos y de las escrituras sagradas. O sea, de un grupo elitesco que se ha ido infiltrando a través de las religiones y de la política. Y por eso se dejaron de seguir las cosas. O sea, incluso a través del tiempo ha sido algo que no se ha podido explicar ni siquiera, ¿no? Porque mucha gente no tiene el conocimiento como para saber cómo se ha llevado a cabo ese control. O sea, cómo es posible que un plan hayan dominado tantas sí, que un plan se haya mantenido tan fuerte a través del tiempo también, ¿no? O sea, cómo se mantuvo... Como hombre puede controlar tantas personas. Aquí tenemos la conclusión sobre lo del Vaticano, que podemos notar que las mismas personas y movimientos que dominan y lideran en la sociedad actual tienen como mismo fin de establecer la supremacía de ellos y de sus deseos. O sea, basan cuestiones de política, cuestiones de democracia,
brindándoles a la gente partes de lo que ellos necesitan en la vida terrenal, pero al mismo tiempo limitándolos y justificando gran parte del plan que tienen, que solo busca, la mayor intención del plan es buscar el poder de ellos personalmente, su beneficio, implementando diversos medios de control sobre los pueblos, de una manera que la atención de la gente se dirija hacia la causa de ellos y dependan de ellos en vez de buscar sus propias conclusiones, porque les parece más fácil que alguien les diga por dónde ir a que ellos buscar el camino, pues, a ellos cuestionarse y siendo mayoría el gobierno, y siendo mayoría las personas que siguen el gobierno, la gente se siente desapoyada y no se siente motivada. Eh, Evitan que la gente busque un bien común y que ayuden a establecer la justicia entre las personas, etiquetando y juzgando como dementes y terroristas a la gente que tiene libertades de pensamiento. Pensamos que el pontificado del Papa Juan Pablo II en muchos aspectos fue contradictorio porque asumió el papel de dirigir a las personas y a la humanidad en son de paz y de armonía, pero cuando se trataba de personas eh, no religiosas, pero que compartían un vínculo en común con la espiritualidad y con verdaderos principios y morales, los tildaba él mismo, el Papa Juan Pablo II, los tildaba de radicales y extremistas, lo mismo que hacen con el Medio Oriente hoy en día, y con el Islam. Pero por otro lado vemos que apoyaba sectas como el Opus Dei, entre otras, y trabajó arduamente en contra de los teólogos rebeldes y dio cobijo a esos movimientos que iban en contra de lo que él decía practicar y, Y en contra de sus principios, sí, exacto. por eso decimos que es contradictorio y que es un tema de mucha relevancia, porque la gente ya ahí debe cuestionarse cuál es, cuál es el sucesor del Papa y quién fue la persona encargada del Vaticano y de la organización del mayor poder religioso y espiritual a nivel mundial. Debemos cuestionarnos de dónde vienen ellos y qué es lo que verdaderamente hacen y ver qué es lo que le han brindado a la sociedad, porque ellos pueden dar discursos, pero a la hora de los resultados, con el poder que ellos tienen y con el poder que ellos encargan en la sociedad y con los cambios que pueden traer, porque no se han visto cambios en la actualidad. Sí, o sea, es como algo que ya tienen, o sea, casi que desde que vino el profeta Jesús de pasar sobre él, están casi en poder del mundo entero. O sea, casi, o sea,